Ya me estoy imaginando. Con esta antena parabólica, todo lo que voy a poder ver. Bueno. La antena salvada. Pero mi espalda. Ay. ¿Cómo puede ser que esta antena me permita ver tantos canales? A esta altura, ya sé que en este mundo, nada está librado al azar. Voy a averiguarlo. Mientras tanto, a vos te dejo acá. Despacito. Creo que ya sé qué voy a tener que investigar hoy. A ver. Tiene que ver con las antenas. Pero, ¿qué característica tenía la antena que estuviste tratando de instalar? Era una antena parabólica. Ese es nuestro tema. Y claro, las antenas. No. Hoy nos vamos a ocupar de ver cómo la matemática trata a las parábolas. Ah, parábola. Así es. Las parábolas son unas curvas que tienen una forma particular y que podemos encontrar en la trayectoria de objetos que son arrojados, como las flechas que lanzan los arqueros o los pelotazos para sacar de arco que dan los arqueros. Las antenas parabólicas se utilizan para recibir señales, por ejemplo, en comunicaciones. Si cortamos estas antenas con un plano, obtenemos una parábola. Lo mismo ocurre con los espejos parabólicos. Ya está. La tengo. La relación entre la antena parabólica y la trayectoria de los pelotazos de los arqueros es que si tengo una antena parabólica, puedo ver los partidos. Maxi, sabes bien que podés investigar sobre el tema y no empezar a adivinar. Sí, claro, pero te conté de cuando, siendo arquero, hice un gol de arco a arco. Maxi, concentrémonos. Sí, pero digo, la pelota debe haber hecho una parábola, inevitablemente, y yo pensaba que era nada más que un zapatazo. Tenés razón, estabas concentrado. ¿Por qué no le pedís ayuda al profesor y empezás? Ya mismo. Profesor, estimado y eminente sabio matemático. Profe, ¿qué está haciendo? No logro calentarme la sopa. Y yo, sin sopa, no funciono. ¿Pero dónde la va a calentar? Aquí, en mi cocina solar. Como sabés, soy un ferviente defensor de las fuentes alternativas de energía. Me ayudan a cuidar el medio ambiente. Yo preparo todas las comidas que puedo en mi cocina solar. El funcionamiento es sencillo. La parábola espejada refleja los rayos paralelos al eje de la parábola en dirección al foco. Así, capta la energía solar y la dirige toda al punto donde ponemos la olla. ¿Dijo parábola? No me digas que estás trabajando sobre la parábola. Efectivamente, estoy trabajando sobre la parábola. Te dije que no me lo dijeras. Chiste. Siempre quise hacer ese chiste. Maxi, ya sabemos que nuestros destinos están unidos. Así que no nos sorprendamos más y sigamos adelante. ¿Por dónde empezamos? Creo que antes de ocuparnos específicamente de las parábolas, debo hacer una introducción sobre la geometría analítica. Empecemos. A partir de los trabajos de René Descartes en el siglo XVII y de otros matemáticos posteriores, comenzó el desarrollo de la llamada geometría analítica. Esta rama de la matemática vincula expresiones algebraicas con figuras y cuerpos geométricos, como las expresiones que vemos acá, que representan una circunferencia en el plano y una esfera en el espacio. Veamos un poco de qué se trata. Si en el plano colocamos dos ejes perpendiculares, es decir, dos ejes cartesianos, llamados así en honor a Descartes, podemos representar cada punto del plano mediante un par ordenado de números, sus coordenadas. A cada punto del plano le corresponde un par ordenado y viceversa. Por ejemplo, para encontrar las coordenadas del punto P1, trazamos las perpendiculares a los ejes
y medimos la distancia a la que se encuentran los puntos de corte con los ejes respecto del origen y le asignamos el signo según en qué semieje quede el corte. Así, encontramos que las coordenadas del punto P1 son 3, 2 y las coordenadas del punto P2 son -5, -4. Las de P3 son -5, 1 y las de P4, 2, -2. Ahora, hagamos al revés. Chiste. Ubiquemos el punto -1, 4. Para eso, ubicamos -1 sobre el eje X y 4 sobre el eje Y. Trazamos paralelas a los ejes desde esos puntos y en la intersección tenemos el punto buscado. Lo mismo podemos hacer con 2, -3. Marcamos 2 sobre X y -3 sobre el eje Y y trazamos. ¿Y el punto 0, 2? 0 está en el origen de los ejes. Por lo tanto, el punto está sobre el eje Y, ya que me desplazo desde 0 2 lugares. Del mismo modo, 3, 0 está sobre el eje X. ¿Me vas siguiendo, Maxi? Perfectamente. Adelante nomás, profe. Bien, Maxilín. También podemos ubicar conjuntos de puntos. Por ejemplo, todos los puntos que tienen coordenada Y igual -2 están sobre una recta paralela al eje horizontal. Cualquier punto sobre esa recta tiene coordenadas X -2. Como los puntos que forman la recta cumplen con esta condición, los matemáticos abrevian esto diciendo que ese conjunto es la recta de ecuación Y igual -2. De igual manera, el conjunto de todos los puntos cuya coordenada X es 5 pertenecen a una recta vertical de ecuación X igual 5. Así, los matemáticos representan figuras o regiones geométricas mediante ecuaciones e inecuaciones algebraicas y viceversa. Por ejemplo, la expresión Y igual X es el conjunto de puntos que verifican que sus coordenadas son iguales y gráficamente es la recta que divide al primer cuadrante del plano cartesiano en dos partes iguales. Así se puede ver que cualquier expresión Y igual AX más B es una recta del plano. Por ejemplo, Y igual -2X más 1 es esta recta. Quien así lo desee puede comprobar esto dándole distintos valores a X y obteniendo el valor correspondiente de Y para cada caso. De ese modo, verán que todos los puntos están alineados. De igual manera, los puntos de una circunferencia de radio 2 satisfacen la expresión X al cuadrado más Y al cuadrado igual 4. Creo que hasta aquí nos hemos situado en qué es la geometría analítica. Podemos pasar entonces a la parábola, específicamente a la ecuación de la parábola. Profesor, antes de seguir, me gustaría saber cómo es que funcionan las antenas parabólicas. ¿Cómo es que hace para cocinar usando la pantalla solar parabólica? Entonces, mientras yo renuevo mis energías, no uso batería solar, ¿eh? Chiste. Me voy a tomar mi sopita, que ya está caliente. Te recomiendo que le preguntes sobre esto a un matemático experto en el tema. A tomar la sopa entonces. Y yo voy por mi experto. Graciela Sánchez, ingeniera industrial. Hola, Graciela. Estoy estudiando la parábola y sus aplicaciones. Por ejemplo, las antenas parabólicas, ¿cómo es que funcionan? Las antenas parabólicas, como otro tipo de sistemas, como pueden ser los focos de los automóviles, los telescopios, las cocinas solares, algunos micrófonos que se utilizan en lugares como estadios de fútbol, todos aplican lo que sería el concepto de una parábola. Esa parábola aprovecha una ley de física que se llama ley de reflexión de la luz o del sonido.
Cuando nosotros hablamos de una antena parabólica, que podríamos hacerla graficar de este tipo, vamos a encontrar que nos encontramos con una parábola, que es esta superficie, ¿sí? Y en esa parábola vamos a encontrar un eje. Yo te voy a graficar aquí una parábola donde tenemos un vértice que va a tener un valor en X y un valor en Y. Va a haber una directriz, que es una línea perpendicular al eje Y, y vamos a tener una distancia P que se va a repetir hacia este punto donde nos ubica un foco. Ese foco es el que se utiliza acá en las antenas. ¿Cuál es el sistema que se aplica? Las antenas tienen todas una superficie o de aluminio o reflectora, en algunos casos de espejos, que lo que hacen es utilizar los rayos que emiten, en este caso a la antena o satélite, y que van a caer perpendiculares a esta directriz. Al caer, el rayo choca con ese espejo y converge hacia este punto o foco. Todos los rayos van a caer perpendiculares a esto, entonces van a encontrarse, converger en ese punto o foco. Ese foco va a recibir toda la información que le transmite el satélite y lo decodifica y lo transmite. Entonces voy a ver la ecuación de la parábola. Bueno, Maxi, espero que te haya resultado útil, entendible, y hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias, Listo. Ya puedo pasar al siguiente tema. Estás manejando todo sin mi ayuda. ¡Felicitaciones! Sí. ¿No será por el golpe que me di cuando me subí a poner la antena? Porque dicen que hay casos en los que un golpe fuerte deriva en cambios de la personalidad. Concentrémonos, Maxi. El profesor ya terminó su sopa y está listo para explicarte la ecuación de la parábola. Bueno, ya mismo, pero igualmente no es cuestión de dejar de lado el tema este de los golpes y aprender a los golpes, la ventaja de los golpes para aprender. Lo voy a investigar. Sí. Lo único que te pediría que uses alguna modelización y no experimentos fácticos. Tenés razón, me decís cada cosa vos. Loco. Ya mismo. Profesor. ¿Renovado por la sopa? Estoy listo para seguir. Seguramente una sopa de letras y números. Maxi, tu ingenio no descansa. Con más o menos éxito, pero siempre el mismo. A lo nuestro. Acá tenés el gráfico de 3 parábolas. Las parábolas pueden ser más abiertas, más cerradas. Sus ramas pueden apuntar hacia arriba o hacerlo hacia abajo, pero todas tienen un punto notable, el vértice. Sus coordenadas se suelen indicar poniéndole un subíndice B a X e Y. Tomemos el caso de esta parábola. Tiene el vértice en el punto 0, 0, es decir, en el origen de coordenadas. La expresión que la representa es Y igual X al cuadrado. Esta curva es entonces el conjunto de puntos del plano en los que la coordenada Y es el cuadrado de la coordenada X correspondiente. Voy a jugar un poco con esta parábola. Si multiplico por menos 1, tengo Y igual menos X al cuadrado. ¿Qué es esto geométricamente? Otra parábola, solo que ahora con las ramas hacia abajo. Y si la multiplico por 2, o sea, Y igual 2X al cuadrado, se forma otra parábola que resulta más cerrada que la primera. Si en cambio multiplico por un número menor que 1, por ejemplo, 1/3, obtengo una parábola más abierta.
Si ahora le sumo o le resto un número, obtengo una parábola desplazada verticalmente, tanto como indica el número. El vértice, que antes estaba en 0, 0, ahora estará en 0, 2 en el primer caso y en 0, menos 3 en el segundo. Si en cambio le resto un número a x antes de elevar todo al cuadrado, la parábola se desplaza horizontalmente hacia la derecha, tanto como indica el número restado. En el ejemplo, el vértice estará en 2, 0. Si en lugar de restar le sumo un número, el desplazamiento será a la izquierda. En este caso, el vértice estará en menos 3, 0. Entonces, puedo combinar todo lo que hicimos para obtener gráficamente cualquier parábola. Si quiero ver cuál es el gráfico de la parábola y igual 2 por x menos 1 al cuadrado más 3, puedo ir combinando los pasos que hicimos antes por separado. El 1, que estamos restando a la x, desplaza la parábola hacia la derecha una unidad. Al multiplicar x menos 1 al cuadrado por 2, lo que hacemos es cerrarla, y al sumarle 3, la desplazamos 3 unidades hacia arriba. Es decir que tenemos una parábola cuyo vértice está en 1, 3 y tiene sus ramas hacia arriba. Si nos fijamos en detalle en la ecuación, tenemos que el 1 es la coordenada x del vértice y 3 la y de ese punto. Entonces, podemos ver que cualquier parábola tendrá una ecuación donde a indica cuán cerrada o abierta está la parábola, de acuerdo con su valor absoluto. Y también si las ramas van hacia arriba o hacia abajo, si miramos si es positivo o negativo ese número. Esta ecuación es la llamada ecuación canónica y nos permite hacer un gráfico aproximado sin demasiada dificultad. Pero hay otra forma de escribir la ecuación de una parábola, la que se suele llamar forma polinómica, porque se emplea un polinomio de segundo grado para expresarla. Obtener la forma polinómica a partir de la canónica es muy sencillo, pues basta desarrollar las cuentas. Te muestro una. Y igual 2 por x menos 1 al cuadrado más 3. Y igual 2 por x al cuadrado más 2x más 1 más 3. Y igual 2x al cuadrado más 4x más 2 más 3. Y igual 2x al cuadrado más 4x más 5. Si queremos ir al revés, de la forma polinómica a la canónica, basta hallar las coordenadas del vértice. Algo que resulta muy sencillo, pues si la expresión polinómica es esta, resulta que la coordenada x del vértice x de vértice es menos b sobre 2a. Y la coordenada y del vértice se obtiene reemplazando ese valor en la ecuación inicial. Finalmente, reemplazamos esos números en la forma canónica. Y igual a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Gracias, profesor. Un día de esto me tiene que convidar de esa sopa. Sí que le dio energías, ¿eh? Y hablando de comida, creo que ya hemos trabajado suficiente por hoy. Tendrías que hacer una última cosa. Algo que nos servirá para ver una de las aplicaciones posibles de la ecuación de la parábola. Lo tengo. Ir a instalar la antena parabólica que finalmente nunca instalé. No, te propongo que vuelvas a tu chakra. Allí encontrarás instalado un medidor de concentración de dióxido de carbono. Debes tomar las cifras de las mediciones a lo largo del día y durante varios días. ¿Y eso para qué? Vamos a tratar de armar un modelo matemático de la situación.
Ya está. Por suerte podemos manejar el tiempo y ya estoy de regreso. Tomé los datos de la concentración de dióxido de carbono durante las olas de luz de varios días. Saquemos un promedio de la concentración a lo largo del día. Volquemos los datos en un gráfico y veremos que se aproxima al de una parábola. Modelamos la situación entonces, suponiendo que matemáticamente viene dada por la parábola que aproximamos y obtenemos la ecuación correspondiente. Digamos que obtenemos que la ecuación de la curva es y igual 2x al cuadrado menos 48x más 550, siendo x la hora del día. Ajá. ¿Y qué información podemos obtener a partir de esto? La parábola tiene sus ramas hacia arriba porque el valor de su coeficiente principal es positivo. Por lo tanto, en el vértice tiene un mínimo. ¿A qué hora se alcanza ese mínimo? Para obtener esto, obtenemos la coordenada x del vértice y resulta que x es igual 12. ¿Qué quiere decir esto? Ya sé. Que la concentración de dióxido de carbono es mínima al mediodía. Esto es un resultado coherente con lo que nos dice la biología. Las plantas consumen dióxido de carbono cuando realizan la fotosíntesis y esta depende de que la planta reciba la luz del sol. Por lo tanto, cuanta mayor luz solar haya, mayor será el consumo de dióxido de carbono. Es de esperar entonces que eso ocurra al mediodía. Y eso es lo que obtuvimos en nuestro modelo. Y aguante la matemática. ¿Y lo de la pelota cómo era? Los físicos describen el movimiento de la pelota o de cualquier objeto arrojado de la misma forma mediante una parábola. Tenés un gráfico animado en tu computadora. Por un lado, la trayectoria es una parábola, pero si miramos cómo cambia la altura de la pelota a medida que transcurre el tiempo, es decir, que miramos la coordenada y solamente tendremos que depende del tiempo según una función cuadrática. Es decir, que si la graficamos, tendremos una parábola. Muy bueno. Bueno, creo que ya es hora de ir a colocar la antena. Cuidado con los golpes. Ah, bueno, gracias. Buena parábola, qué jugadorazo. Umpa. Eso, está para 3, está... Ah. Hemos visto que las parábolas son unas curvas que tienen una forma particular y que podemos encontrar en los gráficos de funciones cuadráticas. Podemos hacer gráficos aproximados de cualquier parábola a partir de la ecuación. También vimos lo útil que resultó la geometría analítica y cómo las parábolas aparecen en diversas aplicaciones.
Ya me estoy imaginando. Con esta antena parabólica, todo lo que voy a poder ver. Creo que ya sé qué voy a tener que investigar hoy. A ver, Tiene que ver con las antenas. pero ¿qué característica tenía la antena que estuviste tratando de instalar? Era una antena parabólica. Ese es nuestro tema. Y claro, las antenas. No, hoy nos vamos a ocupar de ver cómo la matemática trata a las parábolas. Ah, parábola. Así es. Las parábolas son unas curvas que tienen una forma particular y que podemos encontrar en la trayectoria de objetos que son arrojados, como las flechas que lanzan los arqueros o los pelotazos para sacar de arco que dan los arqueros. Las antenas parabólicas se utilizan para recibir señales, por ejemplo, en comunicaciones. Si cortamos estas antenas con un plano, obtenemos una parábola. Lo mismo ocurre con... Bueno. La antena salvada. ¡Ah! Oh, pero mi espalda. Ay. Oh. ¿Cómo puede ser que esta antena me permita ver tantos canales? A esta altura, ya sé que en este mundo, nada está librado al azar. Voy a averiguarlo. Mientras tanto, a vos te dejo acá. Despacito. ¿Pero dónde la va a calentar? Aquí, en mi cocina solar. Como sabés, soy un ferviente defensor de las fuentes alternativas de energía. Me ayudan a cuidar el medio ambiente. Yo preparo todas las comidas que puedo en mi cocina solar. El funcionamiento es sencillo. La parábola espejada refleja los rayos paralelos al eje de la parábola en dirección al foco. Así, capta la energía solar y la dirige toda al punto donde ponemos la olla. ¿Dijo parábola? No me digas que estás trabajando sobre la parábola. Efectivamente, estoy trabajando sobre la parábola. Te dije que no me lo dijeras. Chiste. Siempre quise hacer ese chiste. Maxi, ya sabemos que nuestros destinos están unidos. Así que no nos sorprendamos más y sigamos adelante. ¿Por dónde empezamos? Creo que antes de ocuparnos específicamente de las parábolas, debo hacer... los espejos parabólicos. Ya está. La tengo. La relación entre la antena parabólica y la trayectoria de los pelotazos de los arqueros es que si tengo una antena parabólica, puedo ver los partidos. Maxi, sabes bien que podés investigar sobre el tema y no empezar a adivinar. Sí, claro, pero te conté de cuando, siendo arquero, hice un gol de arco a arco. Maxi, concentrémonos. Sí, pero digo, la pelota debe haber hecho una parábola, inevitablemente, y yo pensaba que era nada más que un zapatazo. Tenés razón, estabas concentrado. ¿Por qué no le pedís ayuda al profesor y empezás? Ya mismo. Profesor, estimado y eminente sabio matemático. Profe, ¿qué está haciendo? No logro calentarme la sopa. Y yo, sin sopa, no funciono.